Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera. Un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. Pues en esta noche nos toca ya considerar el libro del profeta Habacuc o al Señor Jesucristo en el libro del profeta Habacuc. Ya estamos próximos a acabar el Antiguo Testamento después del profeta Habacuc. Ya solo nos faltarían Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces nos faltan 5 libros con el de hoy. Ya una vez que acabemos este libro nada más nos quedarán por estudiar lo que es el libro de Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías para concluir el Nuevo Testamento. Ha sido todo un reto el estar estudiando libro a libro cómo encontramos al Señor Jesús, pero al menos de mi parte creo que ha sido de bendición, de edificación. He aprendido mucho estudiando estos libros. No es que me siente aquí porque ya lo sabía yo todo, sino que tengo que estar yo estudiando para poder compartirles. Y de verdad que ha sido muy edificante para mi vida y espero que también lo haya sido o lo esté siendo para cada uno de ustedes. Bueno, vamos por favor al libro del profeta Habacuc y vamos a ir estudiando como en otras ocasiones capítulo a capítulo, y sobre eso vamos a ir encontrando enseñanzas que aplican a nuestra vida, y también al final haremos nuevamente esa alusión al Señor Jesucristo de la manera en que lo vamos a encontrar aquí en el libro de Habacuc. Vamos a leer lo que dice el verso 1. Dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. Aquí, como ya lo he mencionado antes, podemos entender que es una especie de visión lo que tuvo el profeta Habacuc. Pero este libro es un poquito diferente a los demás, a los que hemos estado considerando. Yo creo que cada libro tiene sus propias características, cada escritor, obviamente también cada persona, cada profeta, pues le imprime de alguna manera el sello en cuanto a su carácter, en cuanto a la forma en que Dios trata con él. En el caso de Jonás vimos cómo era un hombre de un carácter muy fuerte, que él, cuando Dios lo envía a predicar a Nínive, decide huir de Nínive. Podemos huir de Dios, mejor dicho, e irse a otro lugar. Y lo que entendemos es que de alguna forma Jonás quería que Nínive fuera destruida, ¿no? Él ha pensado: si no voy y profetizo, entonces no se van a arrepentir y van a ser destruidos por Dios. Aún así, cuando va y profetiza o da el mensaje de parte de Dios, vemos que se sube a ese lugar para esperar que Dios destruya a Nínive. Esa es parte del carácter de Jonás. Vimos también en algún momento la profecía de Miqueas, la profecía de Nahum, y podemos ver cómo cada uno de ellos profetiza conforme a lo que Dios les da. Y casi siempre van hablándole al pueblo, ya sea al pueblo de Israel o al pueblo de Judá. Les van profetizando lo que va a suceder, les van diciendo: hay pecado en ustedes y van a ser destruidos. Lo que sucedió, como les mencionaba, en el caso de Jonás, que le envía esa profecía a Nínive. Después, en el caso de Nahum, se vuelve nuevamente a haber una profecía en contra de Nínive, pero ahora ya no esperando que haya un arrepentimiento, sino ya la destrucción está determinada para Nínive. Pero es una profecía que se le envía a un pueblo. Lo diferente que encontramos en el libro de Habacuc es que Habacuc no se dirige en ningún momento al pueblo o a algún pueblo, ya no digamos a Judá. Tampoco profetiza en contra de, o no le habla al pueblo, digamos, de Nínive o de Asiria o a Babilonia, sino que la profecía de Habacuc, lo que hace diferente a este libro es que él se dirige a Dios. Es una oración. Lo que nosotros encontramos en el libro del profeta Habacuc es un hombre orando a Dios y Dios respondiéndole. Eso es básicamente lo que forma este libro, la oración de Habacuc hacia Dios. Qué interesante es que tengamos este libro, ¿no? Si lo ponemos un poquito en nuestros términos o lo aplicamos a nuestra vida, imagínense qué pensaríamos nosotros que alguien pudiera registrar nuestras oraciones y después plasmarlas en un libro. Ahora, qué bueno que fueran oraciones en las que uno alaba y agradece a Dios siempre, pero algo de lo que vemos aquí al principio, que ahorita vamos a leer, es a un hombre quejándose en contra de Dios, diciéndole a Dios: ¿hasta cuándo me vas a responder? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo? Nos da la idea como que Habacuc le dice a Dios: ¿por qué no haces nada? ¿Por qué ante esta situación
tú te mantienes callado? ¿Por qué no haces algo en contra de lo que está sucediendo? Miren, vamos a leer para que podamos ir avanzando en el libro. Dice Habacuc 1:1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y después vean lo que dice el verso 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Podemos entender que no era la primera vez que Habacuc le hacía una petición al Señor en cuanto a este asunto, sino que dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Podemos pensar entonces que ya muchas veces antes el profeta le estaba diciendo, Señor, está esta situación, Señor, ¿qué en cuanto a esta situación? Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Señor, aquí está esto delante de ti. Y lo que podemos ver de parte de Dios es que no le respondía en ese momento a Habacuc. No es que realmente el Señor no estuviera haciendo algo, sino que él estaba esperando el momento indicado tanto para responder lo que Habacuc le estaba diciendo, pero no solo eso, no solo enviar una respuesta, sino también ejecutar los planes que Dios estaba haciendo en contra del pueblo de Judá y de Israel en su momento, ¿no? Entonces, lo primero que nos deja ver es que este hombre estaba orando a Dios continuamente, específicamente en cuanto a este asunto, y le dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Lo que en algún momento Habacuc pensaba es que Dios no lo escuchaba, que no oía lo que le estaba diciendo y que por consecuencia tampoco iba a encontrar una respuesta de parte de Dios. Y después le dice, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Nuevamente le reclama, ¿no? Es una especie de reclamo, Señor, yo te he estado orando y tú no respondes, te he hablado acerca de la violencia que hay en el pueblo y tú no nos salvas, tú no haces algo a favor de nosotros. Habacuc le reclama a Dios un poco en cuanto a esa pasividad que tiene Dios, o aparente pasividad, ¿no? Porque no es que Dios hubiera estado pasivo, ahorita vamos a ver por qué no, pero es la imagen que tenía Habacuc de Dios estando en silencio, de Dios no actuando, y eso es lo que le está diciendo el profeta, ¿no? Les decía hace un momento, imaginen que de alguna forma se registraran nuestras oraciones cuando también nosotros nos quejamos ante Dios cuando algo nos parece que no está bien, ¿no? Algo muy similar sucede en algunos de los salmos, específicamente el Salmo 37, el Salmo 73 también, el Salmo 37 escrito por David y el 73 escrito por este hombre que se llama Asaf, donde ambos se quejan de la prosperidad de los impíos, de cómo a los impíos parece que todo les sale bien, parece que ellos no tienen congoja por nada, parece que a pesar de su pecado, da la impresión por lo que ellos escriben como que Dios, a pesar de lo que están ellos haciendo, Dios los bendice, ¿no? Eso es lo que parece. Claro que no es así, obviamente no es, Dios no puede bendecir el pecado, pero de alguna manera es lo que ellos piensan. Incluso Asaf dice, en vano me he cuidado, en vano he andado en santidad, en vano he guardado en mi vida, dice, porque ellos sin hacer eso les va bien. Entonces parece como que ellos tuvieran una bendición a pesar de estar mal. Claro que no es así, pero es lo que de momento como seres humanos nosotros llegamos a cuestionarnos, Señor, ¿por qué a ellos les va tan bien siendo personas tan malas, tan, no sé, cosas que podamos mencionar, ¿no? Y nosotros que tratamos de hacer las cosas de una mejor manera, ¿por qué no nos va bien, Señor? ¿Por qué nosotros no tenemos la prosperidad que otras personas tienen? Pero vamos a ir viendo la respuesta del Señor en cuanto a esto que comenta Habacuc, y dice en el verso 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el profeta es, ¿por qué no se cumple la ley? Señor, ¿por qué si tú en tu ley estableciste que se hicieran ciertas cosas, por qué no se cumple? Y además también tú dijiste que el que no cumpliera tu ley, entonces tú ibas a enviar un castigo, tú ibas a enviar maldición sobre aquellos que no cumpliesen tu ley, y parece que nada de eso sucede. Parece que la ley dice al final, por eso sale torcida la justicia, es decir, por eso es que no hay una justicia real, porque tú no estás actuando conforme a lo que tú estás diciendo. Y a partir del verso 5 y hasta el 11 viene la respuesta de Dios a esta oración que hace Habacuc, y comienza Dios diciendo lo siguiente: mirad entre las naciones y ved y asombraos,
porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Es decir, Dios le está diciendo, no estoy sordo a lo que tú me dices, no es que esté yo dormido, no es que esté yo pasivo, simplemente que estoy preparando el momento para llevar a cabo esta obra que he estado planeando. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Era una obra en la que más o menos el contexto a estas palabras de Dios es que él estaba preparando a los caldeos, dice en el verso 6, porque aquí yo levanto a los caldeos. Él estaba preparando a este pueblo para que atacara en algún momento a Judá y fuera ese el castigo que Dios enviara a ese pueblo. Pero antes de que pudiera Dios levantar a estos hombres, había otros pueblos que estaban dominando. En algún momento los babilonios eran los que estaban muy fuertes. Los caldeos iban a derrotar en algún momento a los babilonios. Y entonces iban a ser ellos ahora el pueblo que iba a mandar, que iba a gobernar, que iban a ser parte como una alianza también, ¿no? Iba a ser los neobabilonios, se les podía mencionar, es decir, los nuevos babilonios, es una especie de mezcla entre los caldeos, asirios, babilonios, que estuvieron en aquellos tiempos como esas potencias mundiales, ¿no? Entonces Dios les dice que va a levantar a este pueblo para castigar a Israel. Dios estaba preparando, no es que estuviera, insisto, en silencio o no es que estuviera inerte, inactivo, sino que él estaba esperando el momento para responderle a Habacuc y decirle cuáles eran los planes que tenía. Y dice en el verso 6, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Qué descripción hace el Señor de este pueblo terrible? Dice sanguinario, dice en el verso 6, nación cruel y presurosa. Era una nación que ciertamente iba a cometer atrocidades, que iba a ser sanguinario, que no iba a perdonar, que iban a ser terribles, ¿no? Y al final en el verso 11 dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Esta última frase, cuando dice y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios, lo que Dios trata de decir es que los caldeos o los babilonios iban a gloriarse en su poder, en el poder militar que ellos tenían, e iban a atribuir ese poder a su Dios, pero Dios da a entender como cuando dice ofenderán, es decir, me ofenderán, es lo que está diciendo Dios, porque leímos en el verso 6 que dice, ¿por qué aquí yo levanto? Si los caldeos tenían poder, era porque Dios los había levantado, porque Dios les había dado ese poder, pero ellos en algún momento atribuyen ese poder a su Dios, o en otra versión también dice que ellos toman a su poder como su Dios, es decir, idolatran su poder. En un momento dado se idolatraban a sí mismos, ¿no? Y es algo de lo que podemos ver cuando Nabucodonosor, cuando él dice, miren todo lo que yo he logrado, todo lo que he construido, y entonces se gloría de que la gran Babilonia que había llegado a construir Nabucodonosor, él dice que es obra de él, cuando Dios le había dicho, si tú tienes ese poder es porque yo te permito que tengas ese poder. Es algo muy similar lo que está hablando aquí el profeta Habacuc, o Dios, mejor dicho, a través del profeta Habacuc, cuando dice que Dios levanta a ese pueblo, pero ellos se glorían como si fuera su poder. Y esto me recuerda un poquito la historia de Sansón, cuando por causa del pecado de Sansón, por causa de mentir, de hacer cosas que no estaban bien, recordemos que está con Dalila y le revela cuál es el pacto que había hecho con Dios para que él pudiera tener ese poder. Le dice, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza. Entonces uno de los filisteos le corta el cabello a Sansón y entonces él pierde su fuerza, y cuando lo llevan atado, cuando llevan ya cautivo a Sansón, los filisteos dicen, nuestros dioses nos entregaron a Sansón. Ellos se jactan de que habían sido sus dioses, cuando nosotros que conocemos la historia
vemos que no fue que sus dioses pudieran vencer a Sansón, sino que la realidad es lo que dice un poco antes, cuando podemos leer que dice, pero Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. No es que los dioses de los filisteos se los entregaran, sino que más bien Dios ya no estaba con Sansón, por eso pudieron capturarlo. Son dos cosas muy distintas y es algo similar a lo que está sucediendo aquí, pues los babilonios o los caldeos piensan que el poder está en ellos para destruir, cuando la realidad, uno, es que Dios les había dado ese poder, y dos, que si podían atacar a Judá o a Israel para destruirlos, no es por el poder que les daba a sus dioses, sino porque Dios ya no estaba protegiendo a Judá por causa del pecado de Judá. Entonces se dieron esas dos cosas. Dios levanta a los caldeos, Dios les da ese poder o les permite tener ese poder, y por otra parte Dios quita la protección de sobre su pueblo por el pecado que ellos tenían. Entonces, lo que en algún momento Habacuc le pide a Dios, le dice, bueno, Señor, ¿por qué no haces algo? Dios le dice, claro, sí estoy haciendo algo, estoy levantando una nación para que castigue al pueblo de Judá, y esta nación se va a jactar y me va a ofender haciendo creer que ellos tienen el poder por sus propios méritos, cuando es Dios quien les había dado ese poder. Entonces es algo muy similar lo que, insisto, sucede con Sansón y con los filisteos, pero debemos tener en cuenta esas dos cosas, ¿no? Que Dios levanta a los caldeos y por otra parte quita la protección a su pueblo por causa del pecado que ellos tenían. Y ven lo que contesta Habacuc a partir del verso 12 del capítulo 1 y hasta el verso 1 del capítulo 2 está hablando Habacuc. Y vean cuál es la respuesta. Dice en el verso 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo, que él? Lo que está haciendo aquí Habacuc es como diciéndole a Dios, Señor, a ver, tú eres muy justo, tus ojos son tan limpios que tú no puedes ver el mal, no puedes regocijarte en el mal, no puedes regocijarte en la justicia. Entonces, ¿por qué permites que una nación que es aún peor, que es aún más pecadora que nosotros, nos destruya? ¿Por qué es que tú estás planeando eso? Porque tú levantas a alguien que tú mismo estás diciendo que son crueles, que son despiadados, para destruirnos a nosotros, que si bien estamos mal, no estamos tan mal como ellos. Estoy parafraseando lo que trata de decir Habacuc, porque parte del idioma, la traducción y lo que nosotros tenemos hoy en nuestra Biblia es un poco complicado tratar de entenderlo de primera mano, pero cuando comienza uno a estudiar y a leer comentarios de otros hermanos que se dedican a profundizar, entonces estos hermanos nos desmenuzan de alguna forma lo que está tratando de decir Habacuc, y es lo que podemos nosotros encontrar en las palabras de Habacuc, esa especie de queja diciéndole, Señor, ¿cómo es que tú vas a levantar a alguien que es aún más pecador que nosotros para que nos destruya? ¿Por qué permites que eso suceda? Es lo que dice al final del verso 13, dice, y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Y vean lo que dice el verso 14, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Esta palabra y haces es nuevamente esa queja de parte de Habacuc hacia Dios. ¿Por qué tú haces esto? Y de alguna manera sí, ciertamente Dios permite que eso suceda, pero es el pecado del hombre lo que hace que el juicio de Dios venga sobre él, ¿no? Esto lo podemos comparar como cuando alguien decía, es que la maestra me reprobó, y la maestra decía, no, yo no te reprobé, tú te reprobaste, tú fuiste el que no hiciste tareas, tú fuiste el que no estudiaste, tú fuiste el que no pasó el examen, entonces tú te reprobaste, yo solamente puse impresa tu calificación que tú te ganaste, que tú obtuviste. Entonces es algo similar, ciertamente el castigo viene de parte de Dios, el juicio viene de parte de Dios, pero no es que Él haga eso por default, si podemos decirlo así, sino que es el hombre por medio de su pecado el que se gana el juicio de Dios, el que se gana lo que Dios pueda enviar. Entonces aquí le reclama, dice, ¿por qué tú haces que esto sea así? Cuando realmente era el pecado del mismo pueblo el que lo había llevado a perder la protección de Dios, ¿no? Y después dice en el verso 15,
Está hablando aquí, lo que vamos a leer ahorita es Habacuc diciendo la obra que van a hacer estos hombres de los caldeos en contra del pueblo de Judá. Dice, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Esto que acabamos de leer es eso, o sea, Señor, nos van a destruir, no nos van a tener piedad, nos van a sacar como peces en una red, nos van a hacer destrozos. Y dice tanto que ellos van a idolatrar su red, van a atribuir estas victorias a su red, obviamente en un sentido simbólico. Lo que está tratando de decir nuevamente Habacuc es lo que Dios dice un poco antes, cuando dice en el verso 11, al final del verso 11, dice atribuyendo su fuerza a su Dios. De alguna manera ellos iban también a atribuir esas victorias a su Dios, nada más que de una manera simbólica. Habacuc dice a su red, ¿no? Ofrecerán sahumerios a su red, como diciendo aquel que nos entregó en sus manos, que ellos pensaban que eran sus dioses, ¿no? Y entonces dice, ofrecerá sahumerios a sus mallas. Nos habla de la idolatría que iban a tener estos hombres, haciendo sacrificios a sus dioses, diciendo nuestros dioses nos entregaron a nuestros enemigos. Y en el verso 1 del capítulo 2 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y está Habacuc reconociendo que de alguna forma es una queja la que él está presentando en esta oración, y dice, pero estaré firme y estaré esperando a ver qué es lo que Dios me responde, ahora que le he dicho, Señor, pues es que cómo tú haces esto, cómo levantas a una nación más pecadora que nosotros para castigarnos a nosotros. Y en el verso 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Esta expresión que se utiliza aquí lo que da a entender es que para aquel que lea esta visión, para aquel que pueda tener acceso a ella, sea muy clara, es decir, que corra, es decir, que como que sea algo que se disperse, pero de manera clara, que no haya confusión, que no haya alguien que diga, pero ¿qué quiere decir esto? Sino que cualquiera lo entienda de manera rápida, ¿no? Después dice en el verso 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que le está diciendo Dios aquí a este hombre, a Habacuc, es que aunque parezca a tus ojos que la visión se tarda, que la promesa no llega, que lo que se te ha dicho no se está cumpliendo, tú no te desesperes, tú ten paciencia, porque la visión, aunque tarde un poco, llegará. Y dice en el verso 4, he aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En un momentito más vamos a estar profundizando un poquito en esta expresión, mas el justo por su fe vivirá, pero esta expresión viene en contexto a eso. Tú, aunque no veas nada, tú ten fe. Ten fe, porque aquel que tenga fe va a vivir por esa fe, va a ser justificado por esa fe y va a vivir por esa fe. Y después dice en el verso 5, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se sacia, antes refugio para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Nos habla de esas acciones que iban a tener también los caldeos, que serán como un hombre embriagado, que es traicionero, que no se detiene, que pierde el juicio, y lo compara también como el Seol, y en algunas otras ocasiones también se compara con el Seol a aquellos que eran como insaciables, ¿no? Dice aquí en el verso, al final del verso 5, y es como la muerte que no se saciará. Si esos hombres no se iban a saciar, a pesar de despojar, de matar, de hacer todas esas cosas terribles, no iban a estar saciados, iban a querer siempre seguir haciendo el mal. Y después, a partir del verso 6, vean lo que dice, es muy interesante, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él,
y dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Está hablando el Señor y dice que en algún momento cuando ellos sean destruidos, cuando ahora venga el juicio sobre los caldeos, porque así como Dios levantó a los caldeos para enviar juicio sobre Judá, después iba a levantar a otra nación más poderosa ahora para destruir a los caldeos. Y entonces dice que iban a levantar una especie de burla, dice, no levantarán sobre el refrán y el sarcasmo contra él. En otras palabras, es una especie de burla. Se iban a burlar de estos hombres. ¿Y cuál iba a hacer esa burla? Vean lo que dice en el verso 7. No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. En el verso 6 dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Entonces, primero lo que da a entender es que ellos despojan y después serán despojados. Algún comentarista de los que hacen pues todo un estudio de la Biblia, más o menos da a entender que este ay de alguna manera podría ser como una especie de ja, ¿no? Lo que para nosotros es algo así como ja, mira aquel que despojaba, ahora está despojado, ja, mira aquel que hacía esto, ahora contra él se ha revertido, ¿no? Es esa burla, es esa especie de sarcasmo, como diciendo, mira, ¿dónde está el que despojaba? Ahora fue despojado. Mira, ¿dónde está el codicioso? Ahora no tiene nada. Mira, ¿dónde está aquel que se jactaba? Ahora ha sido destruido. Lo podemos tomar como esa especie de burla que se levanta en contra de estos hombres cuando Dios envía ahora su juicio para destruirlos a ellos. Por eso dice en el verso 6, dice que levantarán refrán sobre él y sarcasmos contra él o burlas, ¿no? Eso es el sarcasmo, burlas, sino mira, ¿dónde está el que despojaba? Quedó despojado. ¿Dónde está el rico? Ahora ha sido destruido. Entonces, dice en el verso, por ejemplo, 9, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escapar del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. En otras palabras, es tú te quisiste engrandecer, pero a causa de la pobreza de otros, del despojo de otros, de robarles a otros, entonces tú quisiste ser grande, pero robando a otros. Y dice, por ejemplo, en el verso 12, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la burla? Que esta gente quería engrandecer su nombre, querían ser algo, querían que su nombre quedara perpetuado para siempre, y dicen, no, ustedes están trabajando en vano. Y después vean por qué están trabajando en vano, porque ellos querían gloria para ellos, pero vean lo que dice el verso 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Si a alguien van a conocer y si a alguien van a reconocer, no es a ustedes los caldeos, porque ustedes van a ser destruidos. De quien va a ser llena la tierra de gloria es para Dios. Para Dios es al que se le va a dar toda la gloria y todo el conocimiento. Recordemos que en algún momento la gloria de Dios se manifestaba específicamente en el tabernáculo, se manifestaba específicamente en el templo, después que fue erigido ya el templo se manifestaba ahí, pero aquí lo que dice es que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Ya no solamente iba a ser en un lugar, sino ahora toda la tierra iba a ser llena de la gloria de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí es, no, ustedes no van a tener gloria, no son ustedes los que van a tener ese reconocimiento, es Dios a quien van a conocer en toda la tierra, es Él quien se va a llevar esa gloria. Esa es la humillación, ¿no? Como diciendo, miren, ustedes querían gloria y la gloria realmente es para Dios. Y bueno, continúan los ayes, como se les conoce a lo largo de todo el capítulo 2, y en el capítulo 3 comienza una oración que más bien podemos entender que es como un canto, pues dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Esto de sobre Sigionot era una indicación para los cantores, para aquellos que iban a elevar este canto, y comienza el canto diciendo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, y comienza el profeta a hablarle a Dios acerca de lo que él ha hecho, pues todo lo que podemos encontrar en el capítulo 3, la gran mayoría de ello está haciendo una remembranza, parece que está haciendo alusión cuando a Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, que es en el Éxodo, y menciona cómo es que se abrieron las aguas y cosas así, ¿no? Pero en el verso 16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios,
Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Después de que Habacuc recuerda todo lo que Dios ha hecho, cómo sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto, cómo los llevó por en medio del mar, cómo se manifestó en el monte de Sión. Entonces dice, ok, yo sé en quién he creído. Dice, y a pesar de que van a subir a destruirnos, dice en el verso, al final del verso 16, si bien estaré quieto en el día de la angustia, es decir, no me voy a estar presionado, no voy a estar angustiado, sino voy a estar quieto porque yo sé en quién he creído. Y después ven lo que dice el verso 17, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esto es una confianza impresionante que tenía el profeta en Dios. Dice, yo sé que nos van a destruir, yo sé que tú vas a enviar a ese pueblo y voy a estar tranquilo, porque a pesar de todo, aunque no tengamos nada, aunque saqueen nuestras ovejas, aunque se lleven a las vacas, aunque destruyan lo que hay en los campos, eso no es mi seguridad eres tú. Yo encontraré en ti alegría, yo encontraré en ti fortaleza, encontraré en ti descanso, yo confiaré en ti. Y es muy similar a lo que el apóstol Pablo dice, sé vivir en abundancia, pero también sé tener escasez, sé estar satisfecho como sé tener hambre. Dice, por todo he sido enseñado, dice, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, mi fortaleza es Cristo, no la comida, no las posesiones, no las riquezas, no la salud, mi fortaleza es Cristo. Puedo no tener salud, puedo no tener comida, puedo no tener con qué taparme y aún así sigo estando fortalecido porque es Cristo quien me fortalece. No son las riquezas mi fortaleza, ni la salud mi fortaleza, sino Cristo es mi fortaleza. Y es muy similar lo que está diciendo aquí el profeta Habacuc. Está diciendo, aunque no tenga yo nada, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Y ahora sí vamos a regresar al capítulo 2, verso 4. Cuando menciona más el justo por su fe vivirá, porque es aquí tanto lo que acabamos de leer, porque lo comparamos con que Cristo es nuestra fortaleza, aquí encontramos también nuestra fortaleza, ¿no? Podemos encontrar en este libro a Cristo de la manera en que Él nos fortalece, siendo Él nuestro todo, aunque nos falte todo, en Cristo lo tenemos todo, ¿no? Valga este juego de palabras, pero es una realidad. Y después, regresando a lo que les decía en el capítulo 2, verso 4, cuando dice, mas el justo por su fe vivirá, 3 veces se cita esta porción en el Nuevo Testamento. Una de ellas la vamos a encontrar en Romanos capítulo 1, y es cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la fe que uno debe tener, y les dice a los romanos, he tratado de ir muchas veces a ustedes, pero por una o por otra cosa no he podido. Dice, pero no es porque me avergüence el evangelio. Esto lo leemos en Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. En otras palabras está diciendo, si no he podido ir, no es porque el evangelio me avergüence, porque de hecho el evangelio es poder de Dios. Dice en el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquí menciona el apóstol Pablo la fe que uno debe tener, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice al final, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En este pasaje podemos ver que se cita al profeta Habacuc hablando acerca de la fe. El énfasis que hace el apóstol Pablo es la fe. Dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tú y yo que hemos creído en el Señor Jesucristo, entonces el evangelio se reveló a nuestras vidas para salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y dice al final del verso 17 que el evangelio, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, es decir, por fe para que tú y yo podamos ser salvos, es por medio de la fe, pero esa misma fe se revela para fe. En otras palabras dice, mas el justo por la fe vivirá. Creer en Dios
comienza en la fe y esa misma fe produce otro tipo de fe que es lo que nos lleva a vivir por medio de esa fe, ¿no? La primera fe es como la puerta que se abre para que tú y yo seamos salvos, y la segunda fe o cuando dice para fe es para que tú y yo tengamos esa fe que nos lleva a vivir la vida en Cristo. Entonces aquí se hace alusión a ese pasaje en Habacuc y lo podemos nosotros encontrar en nuestro Señor Jesucristo, esa fe y esa justicia. Después en Gálatas capítulo 3, vamos rápidamente a Gálatas capítulo 3. Y a partir del verso 6 y hasta el 12, el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de las promesas que se le dieron a Abraham, de que ya no se es salvo por las obras de la ley, ya no es lo que tú tengas que hacer, sino tu justicia viene por la fe en el Señor Jesucristo. Eso lo dice en el verso 11, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Nuevamente se cita al profeta Habacuc y dice, ya no es por las obras de la ley. Antes, para que alguien pudiese tratar de acceder a la salvación, aunque siempre ha sido por fe, pero le dice Dios, bueno, si ustedes quieren hacer su justicia, bueno, entonces cumplan la ley y serán salvos. Obviamente nadie podía cumplir esa ley, sino que lo que vemos aquí es que el apóstol dice, no es por las obras de la ley, sino es por la fe que uno tiene en el Señor Jesucristo. Por eso está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y después dice en el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces vemos cómo esa justicia que tú y yo podemos tener es porque el Señor Jesucristo fue hecho maldición para que tú y yo podamos ser justos. Entonces la primera vez que vimos que se menciona este pasaje es por la fe. Aquí nos habla de la justicia más el justo. Si tú y yo somos justos, no es por tus obras y las mías, sino por la obra del Señor Jesucristo. Y por último en Hebreos capítulo 10, el verso 38 es cuando menciona esto. Y el contexto de este pasaje es que los hermanos estaban padeciendo. Les voy a leer un poquito antes. Dice en el verso Hebreos 10, a partir del verso 38 les dije, pero les voy a leer un poquito antes. Dice en el verso 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Ustedes han padecido, pero es necesario que por medio de la fe mantengan esa vida, la vida que Dios les ha dado por medio del Señor Jesucristo, que es la vamos a obtener por la paciencia. Dice, más el justo por la fe vivirá. ¿Cómo nosotros vamos a poder sufrir esas aflicciones? Por medio de la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, por medio de la justicia que Él nos dio, vamos a obtener esa vida, porque el justo por su fe vivirá. Entonces tenemos la fe, la justicia en el Señor Jesucristo y la vida eterna por medio de Él. Y es de esa manera en la que el profeta Habacuc nos habla acerca del Señor Jesucristo, por la fe que tenemos en Él, la justicia que Él nos dio y la vida eterna que encontramos en el Señor Jesucristo. Así es que este fue el Señor Jesucristo en el profeta Habacuc. Espero que haya sido de bendición para cada uno de nosotros y que podamos vivir por fe, en esperanza, en justicia y la vida eterna. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos el jueves, primeramente Dios. Gracias por acompañarnos en la enseñanza de hoy. Esto es Lámpara y Lumbrera. Nos vemos pronto.